Hola, buen día. ¿Cómo están a todos? Bueno, acá estamos viendo un poco del servicio de microtomografía, pero me agarró el anuncio. Ahí vamos. El anuncio del YouTube que estábamos escuchando música. Bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bueno, veo 27 conectados. Acá les estoy mostrando un poco en la previa de la clase. Para los que no lo conocen, el servicio de microtomografía de la facultad es un equipo nuevo que se ha comprado por parte de la universidad con esfuerzos de la facultad. Y hola, Caro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para todos los docentes. Buen día para todos los alumnos. Antes que nada empecé a hablar y no saludé a nadie. Este servicio está a disposición de todos en la cátedra de diagnóstico por imágenes. Pueden seguirnos en Instagram para cualquier consulta y además tenemos un sitio dentro de la página de la facultad para poder hacer cualquier tipo de consulta con respecto al servicio, cómo preparar muestras, cómo enviarlas y también asesorarlos en sus investigaciones o en lo que tengan ganas de hacer. ¿Por qué les dejo este servicio acá antes de la clase de investigación? Y porque está muy relacionado. Uno para hacer una investigación siempre también tiene que saber con qué va a medir, con qué elementos va a tener en cuenta para poder medir esa investigación que se propone. Bueno, el microtomógrafo es una opción dentro de mucha aparatología y muchos instrumentos que hay dentro de la facultad. Pero bueno, como es tecnología nueva, que es un servicio que llegó para quedarse hace poco tiempo, quería presentárselo porque sé que muchos alumnos no lo conocen, los docentes seguro que sí, porque los vuelvo medio locos diciéndoles siempre del microtomógrafo, pero bueno, para los alumnos que no lo conocen, esta es una manera de conocer. Bueno, siendo 33 conectados, yo creo que podría empezar la clase, ¿sí? A ver. Creo que estamos, ¿no? ¿Qué me dicen los docentes? Estamos con 32 entre docentes y alumnos, el número está bien, ¿no? A ver, no sé qué me dicen. Sí, ¿no? Que estamos para arrancar. Bueno. Hola, buen día de nuevo para todos. Bueno, mi nombre es Lorena Cavirta. Soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra de endodoncia. Estoy los viernes, en la comisión de los viernes. Algunos me habrán visto por ahí dando vueltas. No estoy en la clínica, sí estoy haciendo otra parte dentro de la cátedra. O sea, estoy trabajando con trabajos de investigación, con distintos tipos de estudios que por ahí se quieren generar e impulsando la formación de equipos y grupos de trabajo. Más que nada para poder empezar a difundir un poco lo que es investigación en endodoncia y tratar de contarles un poco hoy qué es lo que hacemos, qué es lo que hacen todos los docentes en la cátedra y también contarles un poco cómo buscar un paper, cómo introducirnos a esta parte de la odontología que no es solo la parte clínica, sino que también está apoyada por esta parte que hoy vamos a empezar a introducir. Yo no sé si en alguna parte, en otras materias lo han tenido, pero bueno, hoy vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Después de esto, 11:15 hay un meet, ¿sí? Para responder las consultas, las dudas sobre esta clase y les pido por favor que se conecten y por otro lado también ahí les voy a dar una actividad que tienen que hacer, ¿sí? Les voy a pasar unas directivas para hacer para la semana próxima. Así que bueno, espero les guste la clase y bueno, arranco. Bueno, ahí empezamos. Odontología basada en la evidencia, conceptos generales y relevancia. Bueno, para poder definir la odontología basada en la evidencia, primero nos tenemos que ir un poquito a otro espectro anterior o a otra un poco más atrás, que es la medicina basada en la evidencia, ¿no? ¿Qué me habla de qué es la medicina basada en la evidencia? Es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor certeza científica para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de la salud del paciente. Esto, la verdad que debería regir en todas los profesionales de salud,
porque utilizar la metodología científica como base de nuestras prácticas es fundamental. Hoy día tenemos acceso a muchísimos tipos de información, ya sea en línea. Los libros, bueno, sí, son muy importantes, pero bueno, hoy día tenemos un montón de publicaciones, artículos, presentaciones a distintos congresos, abstracts, trabajos. Bueno, hay mucho para ver en este campo y la verdad, cuando uno quiere basar su tratamiento en un paciente en base a algo científico, empieza a buscar y a veces la certeza científica es difícil de hallar, ¿no? O de saber distinguirla. Entonces, un poquito el sentido de esta clase es intentar guiarlos en encontrar esa certeza científica cuando buscan información y que los avale para poder atender a su paciente. Siempre, como dice el doctor Sackett, en esta frase hay 3 pilares de esto, ¿sí? De la medicina basada en la evidencia. Primero, la experiencia clínica, lo que nos ocurre en el consultorio. En el momento que estamos viendo un paciente, hay algo que nos llama la atención, algún tratamiento que le quisiéramos hacer, que leímos en algún lado, que alguien nos comentó. Bueno, nada, eso, y además justo se nos presenta con el paciente ahí. Bueno, si yo le haría esta terapéutica, bueno, pero por ahí le podría hacer otra. Y a ver, y alguien lo hizo, y en qué momento lo hizo, en qué condiciones, con qué materiales. Bueno, esa experiencia clínica de ver al paciente y poder descubrir el problema en él forma parte de esto, ¿no? De estas 3 patas de la medicina basada en la evidencia. Por otro lado, bueno, viene de la mano lo que es evidencia científica, lo acabo de decir recién. Me aparece a raíz de la experiencia clínica lo que quiero ver o lo que quiero estudiar y bueno, voy a buscar, voy a ver si alguien lo hizo, si está descrito o si hay alguna actualización con respecto al tema. Y por otro lado, más allá de que yo pueda identificar el problema y busque y encuentre mi método novedoso para aplicar a mi paciente, tengo que pensar que tengo una persona sentada ahí, ¿no? Entonces no puedo hacerle cualquier cosa que a mí se me ocurrió, sino que también debo conversarlo con él, charlarlo, que sea algo de común acuerdo y mutuo acuerdo, poder aplicarle alguna terapéutica nueva, siempre sabiendo que, bueno, quizás sea experimental, quizás no, pero bueno, el paciente siempre tiene que formar parte de esta medicina basada en la evidencia, no puede estar alejado, tiene que formar parte. Bien. Ahí vamos. Entonces, ¿qué es odontología basada en la evidencia? Bueno, la odontología basada en la evidencia busca las decisiones en el campo odontológico que se basen en datos válidos, confiables, de investigaciones desarrolladas con criterios de calidad, las cuales juntos con la experiencia del profesional y las preferencias de los pacientes, fíjense, no nos olvidamos nunca de los pacientes, se convierten en la mejor opción para la atención integral y de calidad. Entonces, ¿cómo son los pasos de esta odontología basada en la evidencia? Bárbaro, encuentro mi tema de investigación atendiendo a un paciente, generalmente. Yo lo bajo mucho a la clínica, pero también hay muchos temas que no tienen que ver con la clínica, ¿sí? Pero yo se los bajo mucho a la clínica para que pueda tener una relación, ¿sí? Identificar el problema, transformar las dudas clínicas en preguntas contestables. Yo puedo tener una duda, pero la respuesta o la duda o la pregunta es muy rebuscada. No, tiene que ser fácil de entender lo que yo quiero investigar. También identificar estudios que contesten esa pregunta. ¿A través de qué? De la búsqueda bibliográfica. Y de búsqueda de evidencia e información, no solo bibliográfica, porque también puedo comentarle a mis docentes, a mis compañeros, a mis colegas, si saben de algo de esto, y también son fuente de información. Búsqueda de evidencia para responder la pregunta, ahora vamos a ver cómo durante la clase, y una lectura crítica de esa evidencia. Esto también lo vamos a ver durante la clase. ¿Qué características tiene que tener ese artículo? ¿Cómo me doy cuenta si ese autor es confiable o no? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Y luego de todo eso, aplicar los resultados. Bueno, entonces, tenemos este circulito que nos dice los 5 tips para evaluar la confiabilidad de la fuente. Yo encontré esa publicación, entonces digo, bueno, listo,
¿Qué tengo que mirar para saber si esa fuente es confiable? No, si me da buena información o no. Bueno, primero la trayectoria académica del autor. La persona que escribe un artículo de publicación muchas veces no es muy conocida, pero sí es experta en el tema. Bueno, hoy día puedo buscar a esa persona, saber dónde trabaja, qué institución lo respalda, si es alguien que publica seguido, si no, qué equipo de trabajo tiene, si su equipo de trabajo hace publicaciones relacionadas. Bueno, esa trayectoria académica de esa persona hoy día es importante y uno la puede rastrear, o sea, es fácil de saber. La vigencia de la publicación. Generalmente las publicaciones, las fuentes, tienen que ser desde donde estoy hoy, 2020, 5 años para atrás o 10 años para atrás. Cuando uno trata de hacer un marco teórico para una publicación científica, trata de siempre buscar publicaciones no muy viejas, no muy antiguas, ¿sí? Eso no significa que no sirvan, ¿estamos? O sea, quizás esas publicaciones sirven como para dar un puntapié inicial acerca de la técnica, pero después generalmente en los estudios se trata de tener entre 5 y 10 años hacia atrás del momento en que estoy haciendo la búsqueda como validez para esa fuente. Las instituciones que respaldan al autor y a esa investigación, ¿sí? El género discursivo de la fuente y el registro de autor y año. Bueno, y acá tenemos esta pirámide, ¿sí? Donde me habla del nivel de evidencia de esas publicaciones. Bárbaro. Bueno, yo ya más o menos encontré la publicación que responde a mi pregunta clínica, evalué el autor, me fijé el año, traté de ver que estuviera todo bien, pero ahora tengo que ver, me empieza a describir el trabajo de investigación, y esos trabajos se pueden describir dependiendo de distintos niveles de evidencia, ¿sí? El nivel 1 son los metaanálisis o revisiones sistemáticas cuantitativas. Acá van a ver unos nombres que son un poco largos y que vamos a ir definiendo durante la clase, ¿sí? Pero las publicaciones con mayor nivel de evidencia es el nivel 1. ¿Qué significa? Que son importantes, que son significativas, que fueron investigaciones que tuvieron que ver con recopilar quizás los metaanálisis, que ahora vamos a ver un ejemplo, muchas publicaciones acerca de un tema, ¿sí? Y se trató de ver qué veracidad hay sobre distintos autores con respecto a eso. Eso lleva un trabajo bastante grande. Los metaanálisis no son trabajos cortos, son trabajos largos, donde hay que ser muy metódico en la búsqueda de esos artículos de otros autores, porque hay que tener en cuenta todo el circulito anterior que les mostré, o sea, quién es el autor, qué institución lo respalda, cómo lo escribe, cuántos años tiene. O sea, un nivel 1 de evidencia en una publicación científica es mucho, porque hay muchos cánones de calidad para llegar a ese nivel 1. Generalmente estos 3 tipos de estudios son los que llegan a ese nivel. Luego tenemos en el nivel 2 revisiones sistemáticas de estudios de cortes de baja calidad, revisiones sistemáticas de estudios casos y controles, estudios de casos y controles, estudios in vitro. En este nivel 3 estaría la mayor cantidad de publicaciones, ¿sí? En general, uno cuando encuentra una publicación encuentra más que nada en este nivel 3, ¿sí? ¿Qué significa que esté en el nivel 3? ¿Que es malo? No, no es malo. ¿Que no me aporta? No, ¿sí? Pero bueno, hay una manera de clasificar esta evidencia y es así, pero no significa que no sirva que esté en el nivel 3, ¿sí? Nivel 4, serie de casos, estudios de control de casos de baja calidad y estudios transversales. Ahora vamos a ver qué significa un estudio transversal. Y en el nivel 5, informes de casos, opiniones de expertos, revisiones de literatura. Estas son revisiones sistemáticas que puedo encontrar por cualquier lado. O sea, vuelvo a repetir, no significa que no sirvan. Quizás me aportan para poder darme un pantallazo global del tema de investigación, pero no tienen un nivel de evidencia alto. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De un metaanálisis que lo hicieron las doctoras Báez, Morguillo y Peratrice y el doctor Gualtieri. Lo presentaron el año pasado en la reunión científica de SAIO, que es metaanálisis de endodoncia regenerativa con pastas antibióticas e hidróxido de calcio. Está en vías de publicación este artículo, todavía no está publicado, pero ya fue presentado en la reunión anual
de la sociedad. Bueno, el objetivo de este trabajo fue evaluar a través de un metaanálisis la predictibilidad del tratamiento de endodoncia regenerativa con pastas antibióticas e hidróxido de calcio en relación a 4 variables: aumento del espesor de la pared, aumento de la longitud radicular, cierre apical y reparación apical. Fíjense cómo hicieron la búsqueda para hacer este metaanálisis, ¿sí? Bueno, buscaron en PubMed del 2009 al 2017 con estos términos, ¿sí? Todo lo relacionado con estos términos y con un booleano que se llama AND, porque ustedes cuando hacen una búsqueda bibliográfica tienen que separar las palabras, ¿sí? De lo que están buscando. Para separarlas se usan algo que se llama booleano, ¿sí? AND, OR, ¿sí? Entonces cada uno, si uno quiere que las dos términos se busquen en la misma publicación, se pone AND. Si yo pongo OR, ¿sí? Es porque quiero que aparezca uno u otro y poder identificar. Así voy delimitando mi búsqueda, ¿sí? Bueno, los criterios de inclusión de esta búsqueda fueron humanos, piezas incompletamente desarrolladas, necrosis y o patología periapical y tratamiento regenerativo con pastas antibióticas de hidróxido de calcio. O sea, todas estas, cuando encontraron los artículos, buscaron que tuvieran estos criterios de inclusión y exclusión, estudios con tamaños muestrales menores a 3, claro, que dentro de la muestra que se estudió hubiera poca cantidad de individuos que estuvieron formando parte del estudio. Encontraron 19 artículos originales y 362 procedimientos de endodoncia regenerativa. De esos 19 artículos y 362 procedimientos, vieron el tratamiento de la pasta antibiótica versus hidróxido de calcio, tamaño muestral, números de eventos positivos, de aumento de espesor, aumento de la longitud, cierre apical y reparación apical. Toda esta información, ¿qué hacen con toda esta información los investigadores cuando hacen un metaanálisis? Bueno, le aplican métodos estadísticos para poder definir qué tendencia o qué variables son, si estas variables fueron significativas, si se asociaron de esta manera que la persona esperaba y qué resultados daba, ¿sí? Para hacer todas esas pruebas estadísticas son todos estos que ustedes ven acá, ¿sí? Modelos de efectos aleatorios, porcentajes con intervalos de confianza del 95%, Q de Cochrane, bueno, todos estos métodos estadísticos son los que se le aplica a esa búsqueda para poder interrelacionarla. Y vamos a ver los resultados. Bueno, con pasta antibiótica el aumento de la pared, del espesor de la pared, de todos los trabajos hubo un 59% de aumento del espesor de la pared con pasta antibiótica. Hubo un 40%, ¿sí? De aumento del espesor de la pared con hidróxido de calcio en todas las publicaciones, ¿sí? O sea que hasta ahora pasta antibiótica viene mejor. Hubo un 68% de cierre apical con pasta antibiótica y con hidróxido de calcio 89%, o sea que para el cierre apical me favorece mejor, según la evidencia, el hidróxido de calcio. Ahora, cuando se habla de la variable aumento de la longitud radicular, tanto con la pasta antibiótica y el hidróxido de calcio hubo alrededor de un 72 y 76%, o sea que no hay mucha diferencia, las dos me ayudan a aumentar la longitud radicular. Y lo mismo pasa con la reparación apical. Las dos pastas me dan casi un 95-97% de resultado. Entonces, ambos tratamientos tendrían una efectividad clínica aceptable. Con respecto al aumento de espesor de la pared y el cierre apical, hay que hacer futuras investigaciones. A partir de estas investigaciones como un metaanálisis me sale la posibilidad de decir, bueno, pasa esto en general, en todos lados. Bueno, ¿qué pasaría si yo hago aquello? Entonces, a partir de un metaanálisis o de estudiar muy bien un tema, pueden surgir nuevas futuras investigaciones. Bueno, y acá vamos a ir con este cuadro, ¿sí? Que es una clasificación de estos trabajos, ¿sí? Porque ahora recién vimos el nivel de evidencia y cómo se armaba un metaanálisis, que es el nivel de evidencia más alto, pero yo voy a encontrar muchos trabajos de investigación y la manera de poder clasificarlos o darles el valor según lo que voy a estudiar, ¿sí? Tiene una clasificación. Esa clasificación se divide en dos, según el objetivo a estudiar y según la intervención que voy a realizar. Si depende según el objetivo, pueden ser descriptivos los estudios, ¿sí? Que sean descriptivos, ¿qué significa? Significa que se describe la naturaleza y la magnitud de ese problema en salud, entre quienes se produce y dónde se produce.
Y ahí vamos a tener distintos tipos, casos clínicos o series de casos, ¿sí? Que ahora vamos a ver algunos, estudios transversales o estudios ecológicos. Cuando habla de transversales habla de algo que está ocurriendo, que describe una situación y que ocurre en un momento hacia adelante, me está hablando de una situación de tiempo. En cambio, los ecológicos son estudios donde yo voy a tener mayor cantidad de personas involucradas. Acá puede ser un caso clínico o varios, una descripción, acá también, pero acá ya estoy hablando más de una población cuando hablo de ecológico. Bueno, y después tengo los otros tipos de estudios que son los analíticos, ¿sí? Que su objetivo es establecer una relación entre una determinada exposición y la aparición de un determinado problema de salud. Bueno, estos pacientes, este grupo de personas se exponen a esta situación, entonces voy a ver qué pasa con ellos. Dentro de esos podemos dividir casos y controles, de nuevo, parecido acá a caso clínico, pero acá en casos y controles yo voy a tener dos poblaciones, una control a la que no le pasa nada y otra la población caso a la cual sí le está pasando lo que yo quiero estudiar para poder interrelacionarlas y poder compararlas. Los estudios de cohortes, que vamos a ver más adelante bien, se los voy a definir, y los experimentales, que dentro de los experimentales vamos a ver un caso clínico, una presentación de la cátedra. Bueno, les voy a mostrar. Este es un póster que se presentó en el Congreso de la Facultad en 2016. Es un estudio descriptivo de un caso clínico. Fíjense, accidente con hipoclorito de sodio, prevención y tratamiento. Esto puede pasar en la clínica, les digo, muy frecuentemente. Los autores fueron las doctoras Fuden, García Basualdo y Shulkin. Se presentó en la consulta un paciente femenino de 50 años que llegó para realizarse una endodoncia en la pieza 2.3 con diagnóstico de necrosis, y luego de la apertura, durante el tratamiento, se realizaron lavajes con hipoclorito, y durante una de esas irrigaciones la paciente manifestó un dolor agudo y un dolor de quemazón en la zona, ¿sí? Y inmediatamente se pudo observar este edema facial que ven acá. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron lavajes con solución fisiológica durante 5 minutos, ¿sí? Y se colocación medicación intermedia, se dio antibióticos, analgésicos, se la mandó a su casa con un corticoide de depósito, y a los 5 días se presentó con una inflamación leve, visible sin sintomatología, y a los 15 días ya había estado mucho mejor y había desaparecido el edema, por lo cual decidieron hacer la endodoncia. Entonces, conclusiones. Para evitar estos accidentes se debe tener en cuenta muy bien la anatomía de la pieza dentaria, la patología, el calibre de la aguja, y no generar presión con el irrigante. Fíjese cómo llegó la paciente y fíjese, creo que esto es a los 5 días, esto no es a los 15 porque todavía tiene un poquito de edema, y acá ven las placas de la endodoncia realizada. Esto es, volviendo a mi cuadrito, ¿sí? Es un estudio descriptivo de un caso clínico. Esto no se publicó en ningún lado, en ninguna revista, pero es un estudio descriptivo clásico de un caso clínico. Vamos de nuevo, ahora seguimos. Vamos con los estudios descriptivos, una comunicación de un caso clínico. Una cosa es presentarlo en un póster y otra cosa es publicarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este caso. Incisivo lateral superior con 2 raíces y 2 conductos, caso clínico. El doctor Martínez, el doctor Buldo, la doctora Corominola, Sierra, Lenarduzzi, Fernández Solares y el doctor Pablo Rodríguez en el 2013 presentaron en la revista de la facultad este caso clínico. Fíjense, la estructura, ¿no? Un resumen en castellano y en inglés, una introducción, keywords, que ahora después vamos a ver qué son las keywords, una introducción, y les doy un resumen de este trabajo que lo pueden encontrar en la revista de la facultad entrando a la página, donde dice que las anomalías de la morfología del incisivo lateral superior son de muy baja frecuencia. Tomando una radiografía preoperatoria se pudo detectar esta presencia de los conductos y de estas 2 raíces, y que concluyen que con una correcta interpretación de esas imágenes yo voy a poder tomar las consideraciones necesarias para realizar un adecuado tratamiento endodóntico. ¿Sí? Fíjense que las palabras clave, en este caso, en el anterior trabajo, que era un póster, no había palabras clave, ¿no? No sea comunicación, pero acá tengo endodoncia, anatomía dentaria, anomalías radiculares, ¿sí? Para poder buscar este tema hay unas palabras clave. Bueno, esto es importante también dentro de la búsqueda de artículos. Fíjense ahí las placas que lo pueden ver.
Bueno, vamos a ver otro caso. Estudio descriptivo, comunicación de un caso clínico. Bueno, este es otro caso clínico que también se publicó en la revista de la facultad, sí, que es Radix Entomolaris, que lo realizó la doctora Chantiu con el doctor Fernández Aleman y el doctor Rodríguez. Se publicó en el año pasado, 2019, así que es bastante nueva. Y las palabras clave de nuevo: anatomía, morfología del conducto, radix, entomolaris, primer molar inferior. El objetivo del caso fue describir, ¿sí?, un caso clínico donde se realizaba un tratamiento endodóntico en el primer molar inferior y se analizaba la morfología externa de su homólogo, que fue extraído ambos con presencia de radix. Fíjense la placa, la panorámica, donde está en la presencia de las piezas dentarias de 2 molares. Esta es una pieza y esta es la otra. Fíjense acá en la figura 3, acá cómo se colocó un cono de gutapercha para poder ver la fístula, ¿sí? Miren acá cómo se observa en la placa. Acá podemos ver la endodoncia, ¿sí? Y acá pueden ver la pieza del otro lado, que luego que fue extraída se le sacaron fotos y se la analizó. En conclusión, el endodoncista debe tener un amplio conocimiento de la anatomía y sus variaciones morfológicas del sistema de conducto, porque identificar la presencia de un radix es fundamental para establecer las estrategias y las consecuentes modificaciones al protocolo que garantizan el éxito del tratamiento endodóntico, ¿sí? Fíjense que los radix tienen una raíz ahí de más diferente. Vamos con otro estudio. Este es un estudio analítico experimental. ¿Se acuerdan del cuadro que les mostré? Bueno, habíamos visto los descriptivos y ahora vamos con los analíticos experimentales, la parte de abajo del cuadro, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un trabajo presentado en la reunión de la sociedad del año pasado, en 2019, por parte de la doctora Coria, la doctora Mamani Pérez, la doctora Lorena Nastri, el doctor Pablo Martínez, el doctor Buldo, la doctora Mon, el doctor Bertoldi, bueno, y el doctor Rodríguez y la doctora Gutiérrez Alejandra. Fíjense que el título es Relación entre la interfaz de la pared dentinaria poste entre distintos métodos de anclaje radicular. Bueno, una correcta adaptación del anclaje en las paredes dentinarias es fundamental para el éxito del tratamiento, y el objetivo, ¿sí?, de este trabajo fue evaluar la interfaz pared dentinaria poste usando distintos tipos de anclaje radicular. Ahora vamos a ver. Entonces usaron 30 caninos inferiores, fíjense que está la fotito, donde los dividieron, los cortaron a una longitud desde el ápice hacia arriba hacia coronal de 16 milímetros. Esas muestras fueron instrumentadas con una lima Weiwan-Gold y obturadas con conos de gutapercha y H+, con técnica híbrida de Tagger, y se utilizaron para las preparaciones. Para instalar un anclaje radicular se desobturó, se utilizó la fresa conformadora, lo habitual para la colocación de un poste de fibra de vidrio. Dividieron a esos 30 muestras en 3 grupos: grupo 1 poste único, grupo 2 poste individualizado con resina y grupo 3 poste individualizado con fibra de vidrio. Fíjense, acá lo pueden ver. Y en todos los grupos se utilizó una resina de cementado teñida con azul de metileno, que es esta que está acá. Fíjense, ahí pueden ver los postes. Bueno, bien. Ahora, una vez obturado, realizaron cortes cada 2 milímetros, ¿sí?, a la pieza dentaria. Fíjense, y estudiaron el tercio superior y el tercio inferior de esos 2 cortes, ¿sí? Fíjense que están todas las piezas seccionadas. Esta es una muestra de una foto de un poste único más cemento, un poste con composite y cemento y un poste con fibra de vidrio más cemento. Utilizaron un programa que es el Image Pro Plus, que se utiliza para medir, ¿sí? Todo esto es ex vivo, chicos. Utilizaron todas estas piezas dentarias y están probando a ver cómo es la adaptación de estos postes. Bueno, utilizaron este programa donde se puede delimitar bien las distintas fases, ¿sí?, del poste, el espacio del cemento, la desadaptación. Fíjense, acá tienen al poste, esto es cemento, esto es composite, ¿sí? Se obtienen datos del área del poste individualizado. Por grupo se van midiendo todos los datos y se le realiza una prueba estadística. ¿Para qué? Para arribar a estos resultados, ¿sí? Que la desadaptación superior fue mayor, el porcentaje de desadaptación fue mayor en el grupo 1, la desadaptación inferior, el porcentaje de desadaptación fue también más o menos, pero fue significativo en el grupo A3, la menor desadaptación. Después acá pueden ver que en el poste, en el porcentaje de desadaptación
en este gráfico no hay diferencias significativas y acá, bueno, es la comparación de todos los grupos. Los resultados me arrojaron, ¿no?, que en la región cervical del poste es necesario individualizarlo. Dentro de las dos técnicas usadas, la individualización con postes de fibra de vidrio mostró menor desadaptación. En la región media del poste, o sea, en el corte inferior, ¿no?, el espesor de cemento es mínimo y no hay diferencia significativa entre los grupos. Por lo tanto, no es necesario realizar una técnica de individualización. Este es un estudio analítico experimental. Bueno, vamos con otro, ¿sí? Esto ya es una publicación de un estudio analítico experimental. Anteriormente habíamos visto una presentación oral a Congreso. Acá podemos ver un estudio que se realizó en la revista de la OA, que se publicó en el 2018 por parte de los doctores Pablo Pérez, el doctor Quiroga, Grillone, Migueles, Pinasco y el doctor Goldberg, donde se evalúa el ajuste apical y la adaptación de los conos de gutapercha, Protaper Next, Gold y Way One Gold y Reciproc Blue en conductos simulados e instrumentados con ambos sistemas. Bueno, el objetivo del trabajo fue evaluar el ajuste y la adaptación apical de los conos de gutapercha con 4 distintos sistemas de instrumentación y obturación. Fíjense, usan unos endotraining blocks donde lo colocan en esta morsa. Estos son las 4 limas con las cuales realizaron el estudio. Comprobaron el ajuste de los conos de gutapercha con una pinza de algodón, ¿sí? Donde se encontraba contigua una regla para poder medirlo a 10 centímetros de altura. Y fíjense que en la salida del endotraining block, en esta parte del costadito, acá se hizo un zoom y se puede ver como el cono de gutapercha sobrepasa el límite apical de la preparación. Los resultados arribaron, bueno, acá tienen los grupos 1, 2, 3 y 4 de distintas limas, ¿sí? En los grupos 1, 3 y 4, o sea, Protaper Next, Way One Gold y Reciproc Blue, no se observaron variables intrasistemas de ajuste y adaptación apical a la longitud de trabajo. En el grupo 2, en el Protaper Gold F2, sí la hubo, pero la diferencia entre grupos no fue significativa. Bueno, la conclusión de este trabajo fue que los 4 sistemas utilizados, en 3 de ellos, el empleo de un cono único de gutapercha en todas las pruebas, la adaptación y el ajuste de la longitud de trabajo. Bueno, volvemos a nuestro lindo y descriptivo y hermoso cuadro, donde ahora ya analizamos toda la parte de arriba del cuadro, ¿sí? Según objetivo, descriptivo y analítico, y vimos muchos casos y muchas presentaciones a congreso, pósters y publicaciones. Ahora vamos a los trabajos de investigación que dependen de la intervención. Bueno, tenemos los observacionales y los experimentales. Dentro de los observacionales podemos dividirlos, ¿sí?, en transversales y longitudinales. Cuando yo hablo de un trabajo de investigación observacional, estoy hablando de que no hay intervención por parte del investigador. En realidad sí, la hay a través de la observación, ¿sí? El investigador se limita solamente a observar lo que ocurre en la práctica clínica habitual. Y ahí empiezan a jugar 2 factores, que son los estudios. Y ahí los puedo dividir en transversales y longitudinales. Porque ahí que tengo que tener en cuenta el seguimiento que se le hace a esos pacientes, ¿está bien? Entonces ahí se puede dividir en transversal y longitudinal. Vamos a ver qué significa eso. Los estudios observacionales transversales podemos dividirlos en casos o serie de casos, como vinimos antes, ¿sí?, en estudios transversales propiamente dichos o ecológicos. Siempre me hablan de algo que está pasando en este momento y va hacia adelante, ¿no? Pero en los estudios transversales propiamente dichos pueden ser también prospectivos, fíjense que la flechita va para adelante, o retrospectivos. Ahora vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí? En el caso de serie de casos es un estudio descriptivo de características o de manejos clínicos en pacientes o un grupo de diagnóstico similar, generan hipótesis y no tienen grupo control. El tema de estos estudios es que no tienen grupo control y eso lo hace poco confiable, pero bueno, porque no tengo contra quién comparar, ¿no? Solo estoy describiendo lo que veo en ese momento hacia adelante. Los transversales son de base individual, rápidos, baratos, se utilizan para diagnósticos de prevalencia de enfermedades crónicas y salud pública, generan hipótesis y son sensibles a sesgos. Y los ecológicos, fíjense, acá ya tengo más personitas, es idéntico al transversal pero con base comunitaria. Estudia grupos de personas unidas por criterios geográficos, ¿sí?
y son sensibles a sesgos también. Acá vamos a ver dos ejemplos o varios ejemplos de estudios observacional transversal, serie de casos o casos y transversales. Vamos con eso. Entonces, un estudio observacional transversal de un caso clínico fue, por ejemplo, este póster que se presentó en el Congreso de la Facultad el año pasado, donde el título fue Control a distancia del tratamiento endodóntico de una pieza dentaria con lesión perirradicular amplia. Lo presentaron los doctores González, Escasola, Frías y lo tutorió la doctora Yudkin. El objetivo fue conocer la evolución del tratamiento de un incisivo lateral superior, una pieza 22 con una lesión perirradicular de gran tamaño. Bueno, concurrió la paciente a la consulta, de 49 años de edad, presentadora en la pieza dentaria. Acá tienen el diagnóstico, necrosis pulpar y el periapical presuntivo, apical crónico reagudizado. Y se realizó en 2 sesiones clínicas, tanto el estado preoperatorio, que se hizo una apertura de drenaje por vía dentaria, ¿sí? y se colocó como medicación intraconducto hidróxido de calcio y se obturó con una obturación provisoria con ionómero vítreo. Y luego, en la segunda sesión se realizó la endodoncia, y este es el estado posoperatorio, y acá después ustedes pueden leer bien cómo se realizó toda la preparación, con irrigantes y todo, pero bueno, acá tienen la endodoncia terminada. Y se observó radiográficamente después de un año, ¿sí? Por eso digo que es transversal, o sea, se registró en este momento y después al año se pudo hacer, se hizo en realidad un control a los 5 meses y otro al año, o sea, se pudo hacer controles de ese paciente, ¿sí? Y se observó que la zona radiolúcida se encontraba en proceso de reparación y clínicamente asintomática. Fíjense, ahí pueden ver bien las placas. Conclusión, la evaluación a distancia del tratamiento endodóntico es determinante para corroborar el resultado y al realizar un seguimiento a largo plazo permite evaluar el proceso de reparación biológico llevado a cabo por el organismo. Vamos con otro estudio, un estudio observacional transversal prospectivo. Bueno, vamos acá. Este es un trabajo que se presentó en el tipo de póster, ¿sí? Por la doctora Consoli, la doctora Colominoli y el doctor Rodríguez, en la IADR, que es un congreso que se realizó en Canadá, en Vancouver, el año pasado, ¿sí? Y el título fue Procedimientos endodónticos regenerativos, una vía de inducir el crecimiento natural del tejido. Acá se presentó un caso clínico también, de un incisivo central inmaduro tratado con técnica de endodoncia regenerativa para medir la evolución tomográfica en un periodo de 2 años de seguimiento. Acá como tomaron la tomografía como método de registro de este caso clínico. Bueno, se hicieron el diagnóstico, se arribó a que era una necrosis pulpar con absceso alveolar crónico en la pieza 2.1 con antecedente de trauma y apicoformación incompleta, y se optó por aplicar una técnica de endodoncia regenerativa usando el protocolo de la Asociación Americana de Endodoncia. Bueno, se realizaron tomografías con BIM a los 6, 12, 18 y 24 meses, o sea que el paciente se lo vio todas esas veces. Y se tomaron con un tomógrafo, bueno, acá tiene todos los datos del instrumento que tomó esas tomografías, y se compararon el largo radicular, el ancho apical del conducto y la visualización de una lesión apical. Fíjense, acá podemos ver las placas. Acá tienen el preoperatorio, ¿sí? Desde el ápice hacia coronal 13,3, a los 6 meses desde el ápice hacia coronal 14,2, desde el ápice coronal 14,5. Fíjense cómo fue creciendo la pieza dentaria con el tratamiento de endodoncia regenerativa. La conclusión, el resultado fue que en el primer control se observó completa curación de la lesión apical y hubo un incremento significativo en el largo radicular y disminución del ancho apical del conducto. En los siguientes controles no se observó reaparición de lesión, y al final del estudio la raíz dentaria mostró un desarrollo similar al natural en términos de salud, largo y morfología. Les voy a mostrar de nuevo las tomografías. Fíjense que acá está abierto el ápice, acá está un poquito más disminuido, fíjense, de 1,4 pasó a 1 milímetro, 0,8, 0,6, 0,5. Ya está cerrado el ápice con mi tratamiento. Con el tratamiento que realizó la doctora, me lo adjudiqué yo, perdón. Así que bueno, la conclusión de este trabajo fue que un microambiente intraconducto que estimule la proliferación de células madre, incluyendo el uso de desinfectantes, y en este caso utilizaron un cemento biocerámico,
con excelentes resultados clínicos, producen excelentes resultados clínicos radiográficos, y el uso de la CONBIN, o sea, de la tomografía computada, es adecuado para el planeamiento y tratamiento y también evaluación del caso en seguimiento y a distancia. Bueno, acá vamos a ver otro estudio que se presentó en el COSAE, que es un estudio observacional transversal, pero retrospectivo, ¿sí? Ahora vamos hacia atrás, que es la evaluación de la calidad de obturación en prácticas clínicas de alumnos de grado de la cátedra de endodoncia FOUBA. Esto lo realizaron la doctora Diez, la doctora Quiroga, Labarta, Corominola, Nastri, Mato, Miramón, Olexem, Báez, Gualtieri y el doctor Pablo Rodríguez. Fíjense que lo que hicieron fue su objetivo fue evaluar radiográficamente la calidad de esa obturación. Y de los alumnos de grados como ustedes. Y analizaron 215 historias clínicas donde, bueno, esos fueron los criterios de inclusión, todos atendidos por alumnos, y las variables que registraron fue la pieza dentaria más tratada, la calidad de obturación en el límite apical, el grado de obturación, de condensación, la técnica de obturación realizada con mayor frecuencia, la relación entre el límite apical y la técnica de obturación, y la relación entre el grado de condensación y de la técnica empleada. Fíjense, acá definieron qué es una obturación ideal, qué es una sobreobturación, qué es una sobreextensión, fíjense cómo el cono se pasa, y una subobturación. También definieron qué es calidad, ¿no? Esto es un conducto bien condensado y esto es un conducto mal condensado. Bueno, los datos fueron recolectados por 4 observadores y fíjense que hicieron todas estas pruebas estadísticas. Fíjense que la pieza con mayor relación con la pieza dentaria más tratada fue la pieza 2.1 y la 2.2, ¿sí? O sea, que hicieron más conductos en esas piezas. En relación a la obturación en relación con el límite apical, el 67% fue correcto. En relación con el grado de condensación, condensaron en un 85% bien las endodoncias. En relación con la técnica de obturación, utilizaron un 62% condensación lateral y un 38% solo técnica híbrida. En relación con la obturación, con la técnica de obturación, no hubo diferencias significativas, no hubo asociación significativa, pero sí fue con condensación lateral casi el 71% correcta, y con técnica híbrida el 61% correcta. En relación con la técnica de obturación, mal y bien condensado, dependiendo de la técnica, con condensación lateral condensaron mejor que con técnica híbrida. La conclusión fue que la mayoría de los tratamientos realizados presentaron una obturación correcta, y esa calidad de obturación tiene que ver con la etapa de formación preclínica en endodoncia, ¿está bien? Vamos con un estudio observacional analítico, lesiones periapicales y engrosamiento de la membrana sinusal, su relación y valoración a través de una tomografía computarizada de ascónico. Lo presentaron en el Acta Odontológica Latinoamericana del 2018 la doctora Brañas, Grisolía, Giuliano, Gualtieri, Lenarduzzi, Renú y el doctor Rodríguez. Bueno, acá pueden ver el trabajo que en la revista DOL, que lo que trataron de estudiar es la presencia de alteración de una membrana sinusal en relación con las patologías dentarias, y estudiar cuál es la pieza con mayor posibilidad de generar un engrosamiento en la membrana en la membrana Schneider con tomografías CONBIN. Fíjense, analizaron 179 senos maxilares, un montón. Solo observadas por un único operador y en pacientes de ambos géneros. Acá tienen los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los resultados fueron que de todos esos pacientes se encontraron patología sinusal en 70 casos, ¿sí? Y el origen de esa patología sinusal fueron 46 de origen endodóntico y 24 de origen no odontogénico. Fíjense, el origen odontogénico de la patología sinusal, ¿sí? El 21% fue por caries, el 46% fue por caries y un 26% fue por una endodoncia. Y en las piezas dentarias relacionadas con patología sinusal de origen odontogénico, fíjense que un 33% está más distribuido, ¿sí? Las piezas más relacionadas son la pieza... acá es un lío. La pieza 15 y... no, la pieza 16, la 1.6 es la que tiene mayor incidencia con la patología sinusal.
Bueno, entonces, la conclusión. Alta incidencia de patología sinusal de origen odontogénico implica un trabajo interdisciplinario, conocer la anatomía sinusal, leer correctamente las tomografías para poder saber con qué me voy a encontrar y precaución en el momento de irrigar y obturar. Bueno, volvemos a mi cuadro, este cuadro tan lindo y descriptivo, donde vamos a ver los estudios longitudinales. Acá de estudios longitudinales no tengo ejemplos porque son un poco más engorrosos de seguir, de realizar, entonces no tengo tantos casos, o por ahí sí, pero bueno, no están dentro de la presentación. Bueno, tenemos los estudios de casos y controles, que no es un seguimiento real, sino que requiere ver al paciente una única vez y recurrir a este para que cuente su historia pasada. Si esto sería algo retrospectivo también. Es difícil de establecer un grupo control. Los estudios de cohortes en realidad son los mejores estudios clínicos, los estudios de cohortes, porque realizan un seguimiento real y consiste en ver al paciente muchas veces. Es el mejor estudio observacional para demostrar una hipótesis. Es poco sensible a sesgos, pero bueno, es bastante engorroso de realizar, es caro, lento y poco reproducible. Las cohortes históricas es lo mismo, nada más que yo me voy hacia atrás, es un seguimiento indirecto a través de la historia clínica del paciente, y la tendencia temporal es también otro tipo de estudio donde hay grandes registros con seguimientos prospectivos, o sea, hacia adelante, en los que se trata de establecer una evolución a un problema de salud. Bueno, y después tenemos dentro de nuestro cuadro, ya describimos toda la parte de arriba, los descriptivos y analíticos, los observacionales. Ahora vamos a los experimentales, ¿sí? Donde tenemos los aleatorios y no aleatorios. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es que interviene el azar, ¿sí? En los aleatorios, los pacientes al azar reciben varias intervenciones clínicas, ¿ok? En cambio, en los no aleatorios, el investigador decide y controla a quién le asigna cada grupo en el que va a estar. Entonces eso no da lugar a un sesgo en el ensayo, que no es bueno, no es esperable. ¿Existen estudios no aleatorios? Sí existen. ¿Son malos? Yo no podría definir que son malos, no soy quien para definirlo, pero en realidad si yo tengo que leer, prefiero leer un estudio aleatorio a un estudio no aleatorio, que está sometido a una subjetividad del investigador. Muy bien, sigo. Entonces, esa evaluación crítica de toda esta evidencia, ¿no? Toda esta clasificación y todos estos trabajos que yo vi, presenté y que también puedo encontrar en las publicaciones, ¿son válidos? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Son aplicables a mi paciente? Bueno, la aplicación de la evidencia de todo esto, de todas estas cosas que yo puedo encontrar, estos trabajos, no me dice lo que tengo que hacer o no hacer, sino que me orienta a través de un proceso sistemático de recopilación de antecedentes, y de ello depende el juicio de todos nosotros, de cada clínico y de cada paciente y de cada situación en particular, poder aplicar todas estas cosas novedosas o no que yo encuentro dentro de los trabajos de investigación. ¿Cómo busco? Ahí estoy de nuevo. Bueno, ¿cómo busco esos artículos? Lo busco a través de motores de búsqueda y bases de datos. ¿Cuáles son esos motores de búsqueda? Bueno, puede ser una base de datos que es la base Medline, Lilacs o EBSCO, que ahora la vamos a ver un poquito con más detalle. Los centros desarrolladores de literatura integrativa como la librería Cochrane, donde ahí voy a encontrar metaanálisis, ¿sí? Lo voy a encontrar en la librería Cochrane. Fíjense, o si no, puedo buscar publicaciones dentro de las propias revistas, como por ejemplo la revista La IADR, el Brazilian Oral Research o el International Endodontic Journal. Estas son las principales bases de datos que puedo encontrar. La que más yo utilizo es PubMed, pero bueno, hay un montón más. Y hay otras que son de América, para que incluyan revistas editadas en América Latina y el Caribe, o investigación científica o producción científica a nivel hispano, que son Cielo, Dialnet, Biomed, Latin Index, Vireme. Ahora vamos a ver. Y después hay otra página que compila un montón de publicaciones, que es esta que les dejo acá, donde ustedes pueden ingresar a ella y quizás alguna publicación que no puedo encontrar o que no está abierta dentro de estos buscadores o que requiere una suscripción, en esta página, si intentan, muy probablemente la encuentren. Otra manera de encontrar y consultar artículos científicos es enviarle a la biblioteca de la facultad, donde en la universidad y la facultad tienen los permisos de muchas revistas donde ustedes pueden
enviarles a la gente de la hemeroteca y les envían los artículos en PDF. Bueno, estas son las bases que yo utilizo más: PubMed, Scopus, Lilacs, BBS Salud y Cielo. Y estas son las palabras clave. Cuando ustedes colocan su motor de búsqueda para buscar un tema, generalmente depende de la base de datos, pueden ponerlo en castellano y en inglés, separado por coma, nunca por punto y coma, por favor. Yo los dejé a propósito para decirles que no lo pongan así. Y con los booleanos, ¿sí? Separando estos términos con los booleanos and, or. Entonces, cuando encuentren esa estructura, fíjense que tiene algo para la estructura del artículo, cuando voy a publicar, muy parecido a lo que veníamos viendo antes con las presentaciones: título, autor, resumen, abstract, y todos estos 7 puntos que hacen la estructura de un artículo científico, que son la introducción, los fundamentos, la metodología. ¿Para qué me sirve saber todo esto de esta estructura? Y bueno, para poder aplicar algo que se llama metodología de la investigación. Poder lograr este artículo científico depende fundamentalmente de un método para lograrlo. Cuando siempre coloco alguna frase inspiradora dentro de estas cosas, porque a veces cuando uno se enfrenta a querer hacer un trabajo de investigación y publicar un artículo científico, tiene muchas piedras en el camino o no, pero hay algo que a veces estas frases son motivadoras y tienen que ver con que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. Y en investigación, créanme que se necesita mucha voluntad, y en la vida en general, pero bueno, en investigación la voluntad es muy importante. ¿Por qué utilizar una metodología? Bueno, porque es necesario seleccionar la perspectiva de la investigación y conocer los antecedentes de estudios anteriores, y porque al evitarlo podemos causar problemas de validez y confiabilidad. Entonces, ¿qué es una investigación? Es un proceso creativo donde voy a tener muchas dificultades, como les dije recién, muchas acechanzas, muchos prejuicios invisibles, mucha gente que me ayuda, mucha gente que no me ayuda, mucha gente que me impulsa, mucha gente que o situaciones, ¿no? Por eso, como es tan variable todo este tema, cuando a mí se me ocurre un tema de investigación, yo tengo que tratar de que este proceso sea un proceso sistemático, ¿sí? Que sea organizado, que sea objetivo para poder responder una pregunta, que es lo más importante en mi investigación, responder esa pregunta de investigación. Si es organizado, van a seguir todas las personas que formen ese equipo de investigación un mismo protocolo, las mismas definiciones y los mismos criterios para actuar de forma idéntica. Y también tiene que ser objetivo, porque quizás un investigador planea tener un resultado que no es el que realmente le ocurre, ¿no? O sea, luego de la investigación se da cuenta que su objetivo no se pudo realizar. Entonces, bueno, esa subjetividad es importante controlarla. Entonces, ¿qué es la investigación científica? Es una búsqueda del conocimiento de la realidad con la aplicación rigurosa de este método, ¿sí? Y tratando que todos los recursos disponibles que tengo, impedir que la subjetividad del investigador distorsione esos resultados. Entonces, ¿qué debe ocurrir en ese equipo de trabajo? Y bueno, debe haber un cuestionamiento permanente por parte de todo el equipo, debe haber un pensamiento escéptico y crítico, siempre tengo que estar preguntándome por qué pasan estas cosas, y no me tengo que tener miedo nunca de preguntar y de evaluarme continuamente. ¿Por qué? Porque cuando todo esto ocurre, o esta filosofía de trabajo ocurre dentro de una estructura sistemática, genera un nuevo conocimiento que es la finalidad real de todo este proceso de investigación. Entonces, cuando una persona o un académico se enfrenta a un proyecto, le surgen interrogantes como cuál es el sentido de investigar y qué transferencia tiene esos conocimientos que se generan. Bueno, el sentido de investigar, como les dije recién, es parte de un ciclo formativo, ¿no? Para permitir el avance de la ciencia en general. Si yo no tengo investigación, no tengo nuevos desafíos, no tengo nuevas cosas que descubrir, la ciencia se queda en un mismo lugar. La idea es que esto avance y generar ese nuevo conocimiento, y fundamentalmente difundirlo a través de publicaciones, que no quede solo en una presentación en un congreso, sino llevarlo en papel, poder publicarlo y disponerlo a toda la comunidad científica, es lo más importante para esa transferencia de mi investigación. Entonces, ¿qué investigar y por dónde empezar? Bueno, tengo que tener una idea.
profundizar, como vimos, haciendo búsquedas bibliográficas en el tema y plantear el problema. ¿Cómo la planifico? Bueno, escojo y delimito el tema, formulo mi pregunta, que eso es lo más importante que ahora vamos a ver, planteo una hipótesis, ¿sí?, de qué va a ocurrir con ese tema y elaboro una lista de objetivos metodológicos a llevar a cabo para ver si puedo contestar mi pregunta y responder mi hipótesis. Construyo un esquema de contenidos y defino esa bibliografía para darle un marco teórico a mi investigación, ¿sí? Bueno, entonces, observación, pregunta, objetivos, planificación de una investigación. Acá les voy a dejar un trabajo, les voy a mostrar un trabajo publicado en la revista de la Asociación Española de Endodoncia, ¿sí?, el año 2019, el año pasado, sobre tiempo y eficacia de diferentes sistemas y dinámicas para penetrar en una obturación. Se los dejo para que lo puedan ver, me queda re poquitito tiempo. Los resultados fueron que estos evaluaron 2 sistemas, el ProTaper-Gold en giro horario y antihorario. Pero lo que más me importa, igual me vuelvo a conectar en un chiquitito, chicos, porque me queda 1 minuto 40 y todavía no termino. ¿Cuál es como les venía diciendo, que la pregunta de investigación es lo más importante? ¿Cuál es el origen? Bueno, esta observación clínica, el ámbito docente, lectura de trabajos, intercambio con algunos colegas que me generen la necesidad de poder generar esa pregunta. ¿Y qué características tiene que tener? Tiene que ser nueva, interesante, fácil de contestar, fundamental y de relevancia clínica y por sobre todo ética. No por hacer una investigación puedo hacer cualquier cosa, ¿sí? ¿Cómo se formula? Bueno, para formular esa pregunta voy a necesitar un verbo, un fenómeno a investigar y un sujeto o objeto a investigar que me va a arribar a un objetivo de investigación. Entonces, por ejemplo, ¿aumenta la incidencia de la periodontitis apical post-tratamiento endodóntico en pacientes diabéticos? De ahí me va a salir un objetivo, que va a ser el objetivo que va a responder esa pregunta, que me define y delimita el problema. Como por ejemplo, estudiar si la diabetes es un factor predisponente para periodontitis apical post-tratamiento endodóntico. Bueno, me vuelvo a conectar, chicos, porque se está por cortar. Y de ahí, de esa pregunta, me va a surgir mi hipótesis de investigación, ¿sí?, donde el investigador va a elegir ese problema, lo va a imaginar, ¿sí?, y va a dar las posibles respuestas a ese problema basándose en datos e información recolectada. Para eso